Rasputín, de humilde campesino a consejero de la familia imperial rusa, envenenado con cianuro, recibió 3 disparos de arma de fuego y le destrozaron la cabeza a golpes. Pero, ¿sabes? No fue la causa de su muerte. ¿Quieres saber por qué? Quédate y exploremos juntos a este enigmático personaje. El monje loco es una de las figuras más misteriosas y extrañas de la historia rusa. Era un campesino común y corriente que nunca recibió una educación formal y que aprendió a leer y a escribir hasta la edad adulta. Esta enigmática y simbólica figura rusa nació en 1869, hijo de una pareja de agricultores. Nació en la pobreza y, sin embargo, llegó a ser uno de los principales personajes dentro de la historia rusa al llegar a ser el consejero imperial del zar Nicolás II y de la zarina Alejandra. Desde niño gozó de gran fama, ya que tenía la habilidad de predecir el futuro, de poder encontrar cosas que parecían imposibles de encontrar, además de que tenía la habilidad de curar a los animales con solo tocarlos. Se dijo que era un niño excéntrico, capaz de llamar la atención de la gente. También se afirma que era un delincuente juvenil, al cual le gustaba robar caballos, vallas y vandalizar propiedad privada. Pero gracias a su habilidad como sanador y vidente, los lugareños creían que también tenía la capacidad de dar liberación espiritual. Pero en 1892 tuvo una visión que cambió su vida. Se dice que cuando estaba trabajando en los campos, se le presentó la Virgen María, la cual no le dijo absolutamente nada, solo señaló un punto en el horizonte, el cual Rasputín tomó como la señal de que tendría que ir en peregrinación hacia allá, en busca de la santidad. Decidió abandonar el pueblo, a su esposa e hijos, e ir en peregrinaje para fortalecer su espiritualidad. En este lapso, Rasputín se internó en un monasterio ortodoxo, en el cual no duró mucho tiempo, debido a la hipocresía de los monjes. En este lugar, Rasputín ganó el nombre de monje loco, debido a su apariencia y personalidad, la cual era muy diferente a la de un monje ortodoxo, además de que la vida en él le resultaba opresiva. Muchos afirman que Rasputín llegó a Tierra Santa, pero es algo que nunca pudo confirmarse. Se cree que él solo lo decía para impresionar a la gente. En 1905, a la edad de 34 años, emigró a San Petersburgo, la capital del Imperio Ruso, aprovechándose del interés por lo oculto y lo paranormal entre la élite de la ciudad. A través de su carisma y la intriga, este hombre se hacía llamar santo. En poco tiempo logró hacerse de mucha fama en la ciudad, la cual llegó rápido a oídos del zar Nicolás II y de la zarina Alejandra, los cuales atravesaban por un momento muy difícil, ya que su único hijo varón, el zarcovich Alexei, padecía de hemofilia, la cual es una enfermedad que no permite que la sangre coagule correctamente, y cualquier herida, por mínima que sea, podría haberle provocado la muerte. Un día el príncipe, o zarcovich Alexei, sufre una pequeña herida, la cual no para de sangrar, y está poniendo en riesgo su vida. Entonces, el zar Nicolás II manda llamar a Rasputín, el cual, en un acto inexplicable, logra parar rápidamente la hemorragia, haciendo que el zar le invite a quedarse en el palacio para que esté cerca de Alexei y éste no tenga ningún peligro en el futuro. Oficialmente, el tratamiento que Rasputín le dio al zarevich Alexei para que dejara de sangrar fue un acto místico e inexplicable, ya que Rasputín ni siquiera tocó al zarevich para poder controlar sus sangrados. Cuando Rasputín se encuentra ya instalado en el palacio, con la protección del zar, Rasputín ya no tiene ningún inconveniente en entregarse a sus más bajos instintos. Se dice que tuvo muchas amantes, entre ellas muchas mujeres casadas. Se dice que se jactaba ante sus seguidores de haber seducido incluso a la zarina Alejandra. Sin embargo, los Romanov siempre se negaron a aceptar cualquier acusación en contra de Rasputín. Conozco a Rasputín demasiado bien como para creer en todos esos chismorreos sobre él.
llegó a afirmar el zar Nicolás II. En este lapso, Rasputín gana muchos adeptos, pero también muchos detractores, los cuales afirmaban que Rasputín tenía bajo un hechizo a la familia Romanov. Uno de los allegados al zar, Nicolás II, le entrega una fuerte cantidad de dinero a Rasputín para que se aleje del palacio y de la familia imperial. Rasputín, sin pensarla dos veces, se aleja de la familia Romanov. Se la vive en burdeles y prostíbulos, ya que era su más grande fascinación. Era un depredador sexual, pero al estar bajo el cobijo del emperador, nadie podía decirle absolutamente nada. Se dice que incluso llegaba a violar a las mujeres que lo rechazaban. En 1912, la condición del príncipe empeoró como nunca antes, y el propio Alexei comenzó a pedir la muerte, rogándole a su madre que lo enterrara en el bosque, en lugar del mausoleo familiar. Un sacerdote ortodoxo acudió a darle los santos óleos, y los médicos solo esperaban la muerte del zarevich. La zarina, desesperada y angustiada, le envió un telegrama a Rasputín para pedir que acudiera a visitar al zarevich y pudiera curarlo. Poco tiempo después, Rasputín contestó con el siguiente telegrama: Dios ha visto tus lágrimas y escuchó tus oraciones. No te aflijas, el pequeño no morirá. No permitas que los médicos lo molesten demasiado. A pesar de las dificultades, el príncipe Alexei se recuperó milagrosamente y el vínculo entre Rasputín y la familia imperial rusa se hizo más fuerte. Al estallido de la Primera Guerra Mundial, todo cambió para Rasputín, ya que en septiembre de 1915 el zar Nicolás II decidió comandar al ejército personalmente y puso a la zarina Alejandra a cargo de los asuntos de Estado, dejándola a merced de Rasputín, el cual pudo manipular a la zarina a su antojo. El monje loco hizo prácticamente todo lo que quería. Rasputín se convirtió en el hombre más poderoso del imperio ruso a través de Alejandra y no desperdició su posición contra sus enemigos. Removió de su cargo a opositores y puso en su lugar a mediocres funcionarios. A pesar del gran poder que Rasputín tenía, no se libró de acusaciones de traición y sabotaje. La diferencia fue que esta vez los ataques no solo estaban dirigidos hacia Rasputín, sino también hacia la familia Romanov. Una revolución parecía inminente, y para muchos nobles la única forma de salvar el imperio era eliminar a la dinastía Romanov. Libre de la manipulación de Rasputín, el zar Nicolás II aceptó todos los defectos que tenía Rasputín, pero se sintió impotente e indefenso, porque este era el hombre que había salvado la vida de su hijo y heredero al trono, y sabía que alejando a Rasputín, la vida de Alexei estaría en peligro, incluso podría morir, y a los ojos de su esposa, él sería el único culpable, ya que pocos sabían que Rasputín fue quien alivió la enfermedad de Alexei. Pero los funcionarios de la corte solo podían atribuir esto a brujería y control mental sobre la familia imperial. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que en verdad tenía algún hechizo sobre los Romanov? Cuéntanoslo en los comentarios. En diciembre de 1916, el príncipe Félix Yusupov, una de las personas más ricas en ese momento, trató de acercarse a Rasputín para que lo curara de algunos padecimientos, entre ellos la bisexualidad. Pero Rasputín intentó seducirlo. Esto lo escribió Félix Yusupov en sus memorias. Después de todos mis encuentros con Rasputín, de todo lo que vi y escuché, finalmente me convenció de que todo el mal y la principal razón de todas las desgracias de Rusia están escondidas en él. No habrá Rasputín, no habrá más esa fuerza satánica cuyas manos cayeron en el zar y la emperatriz. Para salvar la monarquía, el campesino debía morir. Así iniciaron una conspiración para asesinar a Rasputín, que tuvo como figura central al príncipe Félix Yusupov, heredero de la mayor fortuna de Rusia, recién casado con la gran duquesa Irina. Félix reclutó al duque Dmitri Pavlovich Romanov, primo de Nicolás II, y a Vladimir Puriskevich. El 29 de diciembre de 1916,
Félix atrajo a Rasputín a su palacio, con la promesa de que vería a su esposa Irina, por la que Rasputín sentía fascinación. Lo bajaron al sótano, donde le prometieron que estaría Irina esperándolo. Una vez allí, le dieron de comer pastelillos con crema de cianuro, los cuales tenían una dosis como para matar a 4 personas. Como el veneno no le afectó, Félix subió las escaleras y entró a una habitación donde Dmitri Pavlovich le entregó un arma. Félix Yusupov bajó las escaleras y sin mediar palabra le dio un tiro en la cabeza a Rasputín, aunque se cree que fue el mismo Dmitri Pavlovich quien disparó. Creían que Rasputín estaba muerto, pero este se levantó y huyó del palacio, pero fue alcanzado por sus victimarios y recibió otros 2 disparos. Al ver que todavía seguía con vida, le destrozaron la cabeza a golpes, lo maniataron de pies y manos y después fue arrojado a un río congelado a través de un agujero en el hielo. Lo más increíble de esto es que al recuperar su cuerpo tenía rasgos de haber luchado para salir del hielo y que se había liberado de sus ataduras. Al final, la autopsia reveló que tenía agua en los pulmones, lo cual revelaba que había muerto ahogado. Rasputín, un mes antes de su muerte, le envió una carta al zar en la que destacaba lo siguiente: siento que debo morir antes del año nuevo. Quiero hacer presente, no obstante, al pueblo ruso, al padre, a la madre de Rusia y a los muchachos, que si yo soy asesinado por comunes asesinos y especialmente por mis hermanos aldeanos rusos, tú, zar de Rusia, no tengas miedo, permanece en tu trono, gobierna y no temas por tus hijos, porque reinarán por otros 100 o más años. Pero si soy asesinado por los nobles, sus manos quedarán manchadas con mi sangre, y durante 25 años no podrán sacarse de la piel esta sangre. Ellos deberán abandonar Rusia. Los hermanos matarán a los hermanos. Ellos se matarán entre sí. Y durante 25 años no habrá nobles en el país. Zar de la tierra de Rusia, si tú oyes el tañido de las campanas que te anuncian que Grigori ha sido asesinado, debes saber esto: si han sido tus parientes quienes han provocado mi muerte, entonces ninguno de tu familia, o sea, ninguno de tus hijos o de tus parientes, quedará vivo durante más de 2 años. Ellos serán asesinados por el pueblo ruso. Rogar, rogar, sed fuertes, pensad más en vuestra bendita familia. Rasputín fue enterrado sobre los cimientos de la iglesia construida por Viryupova en Sarlo. 3 meses después, la monarquía se derrumbó y sus restos fueron trasladados a la capital. El final de su aventura es tan misterioso como su vida. Se dice que su cuerpo fue quemado en el bosque, pero hoy se cree que fue incinerado en el horno del Instituto Politécnico en la zona norte de la ciudad. La noche del 16 de julio de 1918, a menos de 2 años de la muerte de Rasputín, los bolcheviques asesinan a la familia Romanov. Fueron ejecutados de forma violenta, los fusilaron y apuñalaron con las bayonetas de los fusiles. El profeta desalineado, el monje loco, es reconocido por predecir no solo su muerte, también predijo la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial y el cambio climático, además de otras como el fin de la humanidad. ¿Cómo un campesino semianalfabeto logró conseguir tanto poder? Yo soy César y esto es Enigma Mitológico. Por favor, no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.